El tema del día de hoy dice: corramos la voz, Cristo está vivo. Corramos la voz, Cristo está vivo. ¿Y sabe por qué le voy a decir corramos la voz, Cristo está vivo? Porque aunque pudiéramos tratar en los capítulos de Juan, del libro de Juan, capítulo 1 y 2, vamos a ver cómo podemos ver a grosso modo un poco, o lo profundo que podamos verlo, conforme Dios me ayude, y ustedes vayan asimilando, entendiendo todas estas cosas. Pues estamos mirando, como dice el libro de Daniel, en estos tiempos la gente iba a estar corriendo de aquí para allá y de allá para acá, y no iba a haber tiempo para absolutamente nada. No estamos viviendo absolutamente nada tampoco que Dios no nos haya revelado en su palabra. Porque todo lo que estamos mirando, que está aconteciendo, Dios nos los ha revelado en su palabra, por las redes sociales y por todas las cosas. Solamente vemos cómo se habla de hambruna, pestes, de la pestilencia, de la agonía, de las matanzas, de las guerras, de cómo vemos constantemente todas aquellas cosas que se están armando en el mundo entero, y vemos cómo las naciones y las sociedades se van cada día como un submarino que se va al fondo del mar sin retorno, y cada día se sumerge más y más y más, y cada día está más y más, pero más profundamente sumergida en las cosas que no tienen, que son banalidades. Vemos cada día como más la gente se pierde, y yo entonces me pongo a pensar y digo: wow. Cada vez que nosotros miramos las redes sociales, vemos titulares cada día. Entonces me llama la atención decir titulares del mundo versus titulares de la palabra. Titulares del mundo versus titulares de la palabra. Y un titular que hoy debe estar ocupando la mayor parte en el mundo entero, que se cumple un año más de lo que aconteció en los Estados Unidos con la Torre Gemela, el Pentágono, ese tipo de cosas, y tantas muertes que hubieron allí. Que el Señor tenga misericordia de esas almas que se perdieron allí. Porque nadie sabe, con la maldad, con la hazaña y con la alevosía que estas personas hicieron esto, o qué rencor tan guardado podían tener estas personas para hacer estos actos tan atroces. Debemos orar por el mundo. Muchas veces nosotros no tomamos en cuenta realmente, cuando oramos, pedir por aquellos que no conocen de Dios, por aquellos que son los agnósticos, los musulmanes, los ateos. Nos olvidamos y entendemos que son nuestros enemigos, pero de una manera u otra, por algo ellos llegan a ser enemigos de Dios o apartarse de los caminos de Dios, por las enseñanzas, por lo que le instruyen, por haberse apartado de Dios, por creer en otra religión, por no entender que Dios es un ser supremo. Pidámosle a Dios que pueda tocar sus corazones, porque Dios es el único que cambia todas las cosas. Amén. Entonces vemos esos titulares solamente que son sangrientos. Hay otro titular que yo veo en la palabra y dice, este sí yo lo tomé realmente de donde lo vi. Dice: Rusia adquiere artillería pesada de Corea del Norte, dice Estados Unidos. Y entonces son cosas que traen amargura a la gente, y la gente comienza a pensar en los familiares que tienen las naciones, la gente que tiene familia en Europa, y comienza a decir: la están pasando mal, porque no la están pasando bien. Porque si hay un corte de gas, si hay un corte de energía, si hay un corte de esto, aquello y lo otro, un país que los inviernos son tan crudos, ¿qué va a pasar con esa gente? Los que viajan a Estados Unidos constantemente, los que viven de avión en avión, ¿qué puede pasar en un momento determinado si se arma alguna condición determinada? Que esperemos en Dios, sigamos en oración para que todo transcurra conforme al orden y a la voluntad de Dios. Por eso son los titulares que copan el mundo cada día, que están en nuestra sociedad cada día, que nosotros vemos y escuchamos cada día, que donde quiera que nos movemos, oímos, escuchamos a la gente de boca en boca de lo mal que está la situación, de que la inflación se lo está comiendo, de que aquellas cosas, pero muchas veces la gente no abre su corazón para entender que hay un Dios vivo y de poder que puede cambiar tu situación, que puede cambiar tu vida, que puede darte vida de una manera extraordinaria, donde te llena, y la plenitud de Él no te va a hacer falta absolutamente nada, sino que tú vas a vivir creyendo en Él por fe. Como decía el hermano ahorita, creemos en Él por fe y avanzamos por fe y no por vista. Amén. Yo me ponía a pensar tantas cosas
Y por eso vemos en el capítulo 1 del libro de Juan, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ese verbo que se manifestó allí, vino para traer luz, despertarnos de las tinieblas a la luz. Si usted puede ver que ese principio que está ahí, usted lo ve aquí en la palabra manifiesto. Y digo en el versículo 3 del Génesis 1, sea la luz, y fue la luz. Y porque dice, vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Ahí te está hablando que Dios cambia todo lo que es tiniebla en luz. Y entonces tenemos esos titulares. Juan comienza a hablar. Juan habla de señales. Juan no habla de milagros. Juan no habla de ningún tipo de manifestación. Si usted se pone y lee el libro de Juan, en todo tiempo, Juan habla de las señales. Es la manifestación donde Juan señala cómo Dios dice. Y Juan lo señala como el verbo de Dios en el principio. Y Juan va hablando del Señor en ese capítulo 1 y va describiendo en cada lugar, punto geográfico, donde el Señor iba a estar y estaba e iba trabajando. Y Juan comenzaba a hablar de que Dios era antes, que Jesús era antes que Él. Y eso puede confundir a la gente, como confundió a los judíos en aquel entonces. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando digo eso, que venía Jesús en el camino y lo vio, porque Juan estaba bautizando. Y entonces se encontró con el peligro de aquellos que lo habían enviado para decir, oye, ven acá. ¿Cómo que tú estás bautizando? ¿Quién eres tú? Dinos quién eres. Porque nosotros tenemos que decirle a aquellos que nos han enviado, ¿quién eres tú? Pero él lo negó, o sea, él no negó, él dijo, no, yo no soy. ¿Eres tú el profeta? No. ¿Eres Elías? No. ¿Quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Juan dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad vuestras vidas, como digo, nuestros caminos, como dijo el profeta Isaías. Nosotros somos la voz de uno que clama y que clama constantemente. Dios ha puesto en cada uno de nosotros ser esa voz que tenga que compartir la palabra, que tenga que predicar la palabra, que tenga que anunciar la palabra, porque un mandamiento os es dado. Nos fue impuesto ese mandamiento: ir por todo el mundo, ir por todas las naciones y predicar el evangelio, bautizar a la gente. Entonces Juan estaba bautizando, pero él decía, detrás de mí viene uno que es primero que yo no lo conocía, o que yo no lo conozco, pero sé, porque el que me mandó a bautizar en agua, me mandó a preparar el camino. ¡Ey, espérate! Aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Wow! ¿Qué titular es ese? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Usted se imagina que podamos ver las noticias así en grande. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y que podamos borrar esas noticias y esos titulares feos y horribles de hambruna, de gente muriéndose, de gente que no sé cuánto han visto un video que anda por ahí por las redes sociales de una población, no sé si es en California o dónde, que ya la gente de tanto haber inhalado cocaína, de todo tipo de droga, andan zombies en la calle. Y usted lo ve uno arriba de otro. Usted lo ve ya son trapos humanos, porque se dejaron llevar por las tentaciones. Debemos huir de las tentaciones, debemos huir de todas aquellas cosas que en un momento determinado se nos ponen placenteras. Pero cuando tenemos familia, cuando tenemos a alguien por quien vivir, cuando nosotros entendemos quién es Dios en nuestras vidas, nosotros tenemos todas esas cosas por basura. Porque cuando Dios nos trajo de las tinieblas a la luz, dice la palabra que lo que nosotros éramos en otro tiempo, llenos de maldad, llenos de odio, llenos de rencor, llenos de toda clase de males. Por eso la palabra nos habla en el libro de Romanos capítulo 1, del versículo 18 en adelante, que nos dice de la perversidad del hombre, que habiendo conocido a Dios, no le tuvieron temor, no lo respetaron, no lo amaron, sino que abandonaron y se entregaron los hombres con los propios hombres y las mujeres con las propias mujeres.
deshonrando el honor que Dios le había permitido tener desde el principio, porque la palabra dice, varón y hembra yo los creo. Hoy me sorprende porque usted entra a buscar un ticket en una línea aérea y tiene que buscar el pasaporte, y cuando usted entra hay 3 renglones, dice femenino, masculino y un agregado ahora dice indefinido. Señor, el mundo va lejos. El mundo va lejos. La sociedad va lejos. La sociedad se sumerge cada día más en cosas impensables. Nosotros tenemos que estar atentos óigame, lo primero que nosotros debemos hacer como padres es instruirnos en la palabra. Porque así como yo hablaba de Manuel, así cada padre, cada familia que tiene hijos que van creciendo, cuando están pequeños pueden dominarlo, pero cuando van conociendo del mundo, si no les instruimos en la palabra de Dios, van a ser presa fácil allá afuera. Van a ser presa fácil, porque lo que está aconteciendo, los cambios que se están dando, las aprobaciones, ya los muñequitos, ya Disney, ahora Peppa Pig, se lo digo a los padres, ahora Peppa Pig incluyó un personaje lésbico en sus muñequitos, mis hermanos. Que Jehová reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Tenemos que estar firmes en la palabra. Tenemos que saber que nosotros somos los que tenemos que hacer los titulares de este tiempo. Tenemos que entender que la palabra está ahí para que nosotros hagamos los titulares. Porque mientras Jesús apareció, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que apareció en su vida, que apareció delante de Juan, que Juan dice, yo no lo conocía, Él es el que era antes de mí. Pero ahora yo puedo decir también que yo no soy digno de atar ni siquiera la correa que lleva en sus pies. Por eso decía la hermana ahorita, nosotros no merecemos estar en este lugar tan cómodo, con aire acondicionado, porque también hay otra gente afuera que tiene necesidad, que nosotros debemos de ir al rescate, predicando la palabra, haciendo los titulares para traerlos de muerte a vida. En el nombre de Jesucristo, en su poder y autoridad, no con nuestras fuerzas, no con nuestro espíritu, sino con su espíritu. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Esas fortalezas que están allá afuera, con su corazón, aquí con su mente sellada, con la palabra es que podemos combatir esas cosas. Y Jesús iba caminando en un momento determinado. Y 2 discípulos de Juan le cayeron atrás al maestro. Y cuando el maestro se dio cuenta que caminaban detrás de él, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde moras, maestro? El maestro le dice, ven. El maestro no estaba en un palacio. El maestro no estaba durmiendo en una cama, en un postopédico de la reina, porque ahora todo el mundo pregunta de quién será el postopédico de la reina. Cuando dijeron eso, yo contesté, veremos a quién su constitución se lo permite. Yo no sé quiénes se acuerdan de ese anuncio del postopédico de la reina. ¿Saben qué? Yo dije, wow, si la reina con tanta opulencia que pudo vivir la vida entera, vivir de la gente, no tuvo un encuentro con Dios, el rico y Lázaro le quedará pequeño. Pero nada, esperemos que sí ella haya tenido un encuentro con el divino. Entonces, ¿dónde moras? Y dice que se quedaron con él aquella noche, porque era la hora 10:00. Y al otro día, esos eran de los discípulos que andaban con Juan. Y entre ellos, de los discípulos que andaban con Juan, era Andrés, el hermano de Simón. Y cuando volvieron, viene Andrés y le dice, oye Simón, oye qué notición, oye qué gran titular, hemos hallado al Mesías del que hablaba las Escrituras. Deuteronomio capítulo 18, del versículo 15 y el 18, Moisés dijo, de vuestros hermanos uno como yo levantará el Señor. Y cuando llegó delante del Señor,
Cuando llegó allá, la gloria es tuya, papá. Cuando llegó allá, le dijo el Señor: tú eres Simón, el hijo de Jonás. Pero déjame decirte que ahora te llamarás Cefas. Tú eres Cefas, ahora te llamarás, ¿qué? ¿Cómo le puso? ¿Será Cefas? ¿Será Pedro? Piedra. Piedra. Cuando hacemos piedra, cuando somos piedra en el Señor, sabemos que va a acontecer cosas como hablaban esta mañana de Jeremías. Somos una piedra, tenemos que hablar lo que Dios nos mande. No importa quién caiga, no importa quién se incomode, no importa quién dé 200 vueltas y caiga al piso y patalee. Lo que Dios dijo y mandó a decir, es lo que es. Se fueron caminando, dice que iban a Galilea, a Betábara, que iban a diferentes lugares. Ve cómo iba mencionando Juan también los puntos geográficos donde iba. Y dice en un momento determinado que vio a Felipe y le dijo: sígueme. ¡Wow! ¡Qué impactante noticia! Sígueme. ¿Saben algo? Que cuando Dios aparece en nuestras vidas y nos llama, nosotros no tenemos para dónde coger, porque a mí me pasó así. Cuando Dios me llamó, después de yo haber, ¿cómo se dice? Haber rehusado al llamado constantemente, llegó un momento que dice: tú vas a venir a mí, hijo mío, porque yo te necesito aquí. No porque te necesite yo, sino porque yo necesito transformar tu vida, porque yo necesito hacer algo diferente contigo, porque yo necesito que tú seas algo para llevar y transmitir mi palabra. Ya tú no vas a ser más aquel, ahora tú vas a ser este. Y me senté en esa silla y me redarguyó tanto que me sentí como basura. Por eso yo entiendo al apóstol Pablo, que todo lo que había aprendido, todo lo que había leído, todo lo que conocía, todo su conocimiento, lo había tenido por basura. Pablo había sido instruido a los pies de Gamaliel, un hombre docto, un hombre que lo consultaban, un hombre que tenía lectura de la palabra y fue instruido en él. Y cuando tú te instruyes con una gente que tiene la capacidad y tú lo asimilas y tú comienzas a recibir, tú eres un discípulo extraordinario, porque tú vas a llevar la palabra a donde Dios te mande. Y en ese momento determinado, cuando el Señor le dijo a Felipe: sígueme. Así nos dice el Señor a cada uno de nosotros: sígueme. Y te hace sentir en ese momento, porque la palabra no dice en vano: venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces Felipe le siguió. Ve cómo el Señor iba llamando e iba armando sus discípulos. El Señor no fue al palacio presidencial a llenarse de lo mejor. El Señor no fue a ningún lugar a buscar lo más bonito, lo más decorado, el que tuviera más hermoso ni más lindo. Porque si vamos a la palabra, cuando el Señor mandó a Samuel a buscar a David, Samuel se le llenaron los ojos cuando comenzó a ver los hijos de Isaí. Y lo vio robusto, hermoso, elegante, rubio, de buen aspecto, de buen parecer. El Señor le dijo: yo no miro eso, yo miro lo que hay en su corazón. Yo no le estoy mirando si está perfumado, si está bonito. Yo estoy mirando un hombre que yo voy a transformar para servirme a mí. Pero yo quiero un valiente que está allá atrás. El que huele a macutico de pecador, como yo le dije el otro día, a ese tráemelo. Y cuando Felipe vio a Natanael y le dijo: ¡hey! Hemos hallado al hijo de Dios, hemos hallado a aquel que viene a traer las buenas nuevas. Y le dijo Natanael: de Nazaret puede salir algo bueno. De un pueblo que lo tenían atrás, después de la cola lo tenían. Quizás había miseria y necesidades y nadie lo tomaba en cuenta. Porque muchas veces se tomaba en cuenta a los países por su condición, que si eran puntos comerciales, marítimos, etcétera, etcétera. Pero decía: de Nazaret puede salir algo bueno. Y cuando va Natanael, ¿qué le dijo Felipe? Lo mismo que le dijo al maestro cuando vinieron los discípulos de Juan, que le preguntaron: ¿dónde moras? Lo mismo le dijo Felipe: ven y ve. Y llegó Natanael. Y cuando Natanael llegó, para la gloria del Señor, allá abajo, el Señor antes de llegar le dijo: he ahí un verdadero israelita en quien no hay engaño.
Mis amados, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Era un hombre que llevaba todos los rituales y llevaba todas las cosas que se hacían en ese tiempo sin flaquear, sin desviarse. Era un hombre recto y correcto en todas las cosas. Pero cuando alguien te desnuda, en un momento determinado, tú te pones chivo, como digo yo, tú te pones extraño. Porque tú dices, ¿y de dónde este tipo está diciendo tanta cosa de mí? Y le dice, ¿de dónde me conoces? Dije, antes que Felipe te llamara, yo te vi debajo de la higuera. Yo te vi ahí. Tú eres Rabbi, el maestro. Tú eres el que estábamos esperando. Tú eres el Hijo de Dios. Porque te dije que te vi debajo de la higuera. ¿Creíste? Oye lo que te voy a decir. De ahora en adelante tú verás al Hijo del Hombre, los ángeles bajando y viniendo del cielo a la presencia del Hijo del Hombre. Y todas estas cosas acontecían. Y todas estas cosas pasaban. Y el maestro era un hombre extraordinario. El maestro estaba buscando a su gente. El maestro estaba llenando su aljaba de aquellos que iban a ser sus discípulos, porque su misión era tomar a cada uno de esas gentes que vivieron que estaban en ese entonces, para prepararlo en su tiempo ministerial de enseñanza por 3 años. Porque el Señor, sabemos lo que pasó con él. Sabemos que había ido con su madre cuando lo llevaron al templo, que el Señor se había perdido, tenía 12 añitos y estaba disputando con los grandes doctos allí. Y la gente se estaba sorprendida. Ya imagínense si a los 12 años la gente estaba sorprendida de Jesús, que cuando ya llegó el tiempo de la salida, de la explosión del Eterno, cuando llegó esa explosión para salir a predicar y a enseñar la palabra, a enseñar el amor. ¡Ay, qué lo grande! Pero nos vamos de ese capítulo 1. Pasamos la página. Ahí leímos y tratamos todos los versículos prácticamente del capítulo 1. Pero vamos al capítulo 2. Y ya vemos al Señor en sus funciones ministeriales. Vemos al Señor haciendo unas señales maravillosas y extraordinarias. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que lo que Dios hace a favor de nosotros son señales maravillosas, extraordinarias? ¿Cuántos sabemos que Dios nos acompaña en nuestro diario vivir? ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros, no importa donde quiera que nosotros vayamos? Me impactó algo en esta mañana cuando el hermano Alexis decía que hasta lo malo te va a salir bien. Hasta las cosas malas te van a salir bien. Eso me dio una risa tan grande, pero yo digo, sí, cuando Dios está a tu lado, independientemente de que las cosas estén mal, van a salir bien. Porque Dios lo dispuso. Dios es el que abre puertas y nadie puede cerrar. Dios es el que bendice. Y la bendición que Dios nos da no nos añade tristeza con ella. Y entonces vemos al Señor Jesús en sus labores ministeriales, el capítulo 2 del libro de Juan. No te rías, Alexis, que eso es verdad. El Señor no depositó abundancia de mí en la sentadera, pero gracias al Señor que por ella vivo también. Dice, el tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Pero también dice que no solamente estaba la madre de Jesús, sino que también habían sido invitados Jesús y sus discípulos. Él dice, muchos de los historiadores, que podía ser que había un lazo de familiaridad con esta gente que estaba allí en un momento determinado, y que los discípulos habían sido invitados también. Ahí vemos un Señor Jesús que sociabiliza. Ahí vemos un Dios todopoderoso manifestado en ese verbo que se hizo carne, que que no fue voluntad de carne, ni voluntad de sangre, ni de varón, sino de Dios. ¿Verdad que sí? Eso dice en el libro de Juan capítulo 1 también. Y ese verbo hecho carne habitó entre nosotros. La palabra dice que Él es la imagen misma de su sustancia, porque Él es espíritu. Pero cuando se manifestó en ese verbo hecho carne, lleno de gracia y verdad, y que de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Era un hombre sociable. Debemos ser sociables los unos por los otros, porque el Señor era sociable. Aunque se apartaba a orar en su momento determinado y buscaba la soledad para tener su encuentro con su Padre. ¿Cuántos de nosotros no nos apartamos para tener un encuentro con el Padre?
Pero ¿cuántos de nosotros no nos llaman para sociabilizar y llegar a lugares y llevar una palabra? Entonces el maestro ve lo correcto y eso es lo que le está enseñando, que nosotros también hagamos lo mismo. Y llega un momento determinado donde entra su madre y dice, mira, no tienen vino. Yo vine invitado aquí. ¿Cómo que no tienen vino? Mujer, ¿y qué tiene esto que ver con nosotros? Mi tiempo no ha llegado, ¿saben algo? Yo entiendo a María. María necesitaba una vindicación, porque ustedes pueden estar seguros que a María la habían señalado, porque no hay gente más pendeciera o no hay cosa que le calcoma más a la gente. María había sido declarada que iba a ser la mujer de José, pero en un momento determinado, con la aparición del ángel, y le dice, bienaventurada eres, tú has sido escogida para llevar en tu vientre el Hijo de Dios. Bienaventurada es ella, bienaventurada fue María. Llena de la gracia y el favor de Dios para traer al mundo al Salvador. Amén. Y entonces, ¿qué puede decir la gente? María se casó. Y comenzar a contarle, porque a la gente es lo que más le encanta, llevar cuenta ajena. Dios santo, yo no entiendo al ser humano. Por eso yo siempre le digo a mi esposa, el ser humano, qué difícil es. Porque la gente lo invita, mire, llega una invitación y ustedes lo llevan a un lugar de bendición, a un lugar donde usted va a estar allí, va a recibir una bendición invitado. Y cuando usted llega y usted ve todo muy bonito, muy bien ubicado, como dice un comediante por ahí, pero entonces cuando lo ve por ahí, ¿qué acontece? Comienzan las críticas. Cuando se va de la fiesta, tú viste que no hicieron esto. Qué malo estaba hecho. Pero tú viste que pero te llevaron, te hartaste opíparamente, comiste tú y tu familia y te dieron para llevar. ¡Wow! ¡Qué extraordinaria la gente! Es tremenda, así mismo, es tremenda. Entonces, yo me imagino que en un momento determinado dice, pero mira María, Teresa que se casó, ya avancé, y ya regaló un muchacho. Mira la comidilla de la gente, y quizás María llevando la afrenta, llevando la carga. ¿Qué tiene que ver esto conmigo, mujer? Yo te voy a vindicar después, no te preocupes, que yo no te voy a dejar sin vindicación, madre. Yo voy a bendecirte, yo voy a demostrarte el fruto que tú te llevabas en el vientre. Es santo, es bendito, es digno de gloria, honra, alabanza, exaltación, bendición y de toda la magnitud que puedas ser. Serás tú bendecida también, porque tú me trajiste en el vientre. Pero también vemos un hombre, un ser, salud, bendecido, y le dice, obedeciendo a la autoridad. Me encanta eso, obedeciendo a la autoridad. María era la autoridad como madre. María lo llevó en su vientre 9 meses. El favor y la gracia de Jehová ahí lo depositó. Y María no habló mucho. María solamente dijo, hagan lo que él dice. ¡Wow! ¡Wow! Ella sabía porque era ella que lo había criado, ella lo había levantado, ella había alimentado a su hijo. Ella lo había parado cuando se había caído. Ella lo levantó y lo limpió. Lo usó, guardó su niño, lo cuidó como usted cuida, como usted tiene a su bebita ahí entre sus brazos. Así lo llevaba María. Y eso es lo que tenemos que procurar, que nosotros los padres guardemos nuestros hijos. No que los mimemos y que los hagamos inútiles, no, que los mimemos y que le enseñemos en la autoridad y el amor de Dios a hacer las cosas bien. Entonces, dice la palabra que habían allí 6 tinajas de piedra de las que se usaban para la purificación de los judíos en aquellos tiempos. Y dice el Señor, mire cómo fue, esto fue algo que él dijo, mujer, ¿qué tiene esto que ver con nosotros? Y ella dice, hagan lo que él diga. Punto. Y entonces él ejecutó inmediatamente. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros los seres humanos obedecer una orden cuando nos dicen, haga esto? Y siempre termina diciendo, no, yo lo hice por tal o cual cosa. Lo mismo que hizo Saúl, que lo llevó a la perdición.
cuando no esperó al profeta para hacer lo que Dios le había mandado y comenzó a dejar reyes y bueyes, y esto yo lo guardé para tu Dios para ofrecérselo. Dios te mandó a hacer ¿qué? Dios te mandó a exterminar algo, a cumplirlo. Obedece y hazlo. Echen cántaros de agua en esas tinajas. Imagino, mis hermanos, que no eran una tinajita, eran tinajas, y la llenaron con cántaros. Y se llénenla hasta arriba. Y cuando fueron llenas las tinajas, le dijo: llevadlo al maestresala. Y ellos fueron obedientes. Pero de esa señal, de ese milagro, solamente sabían los que habían obedecido y Jesús que había hecho la señal. Y cuando se la llevaron al maestresala, ese hombre es así. Y prueba un sorbo, dice. Y manda entonces a llamar al esposo. Oigan esto. El Señor vino a darle tapayola a ese hombre en esa boda. Sí, ríase, no importa. Porque si usted analiza la palabra, usted lo lee, se da cuenta que están dando honor y honra a quien no tiene ni honor ni honra. No hay profeta sin honra, sino en su tierra y en su casa. Y el maestresala lo agarra y le dice: mi cuate, déjame decirte algo. Todo hombre sirve el buen vino en principio, y cuando la gente ya está pasado de trago, cuando la gente ya está pasado de copa, lo van a tener que cortar. Entonces dice: usted le da talabacacho y no sienten nada. Pero usted ha guardado lo mejor para lo último. Ay, el Señor es el buen vino. El Señor es el mejor vino que nosotros nos tomamos día a día. Su presencia, su palabra, su amor, su misericordia, su gracia, su bondad, todo es el Señor. Entonces vino a arreglarle la voz de este hombre. Él estuvo con esos hombres allí, con sus discípulos, y mientras estuvo con ellos le fue enseñando, fue preparando hombres para servir, para ese mandato que Él les asignó a cada uno. Y ese mandato ha sido traspasado, porque cuando nosotros venimos a Cristo, ese programa es traspasado a cada uno de nosotros. Ir por todo el mundo, seguir predicando. Pero sabes que el Señor nos dice que prediquemos aquí en República Dominicana, que prediquemos en los pueblos, que prediquemos en los parajes, que prediquemos en cada provincia que hay en esta nación, que hagamos su labor, porque eso es lo que el Señor nos ha mandado a hacer. El Señor no nos ha mandado a correr y que vete a las naciones cuando ni siquiera tu pueblo está preparado. República Dominicana necesita en este tiempo de una oración constante. Orad sin cesar, porque nosotros estamos en peligro, mis hermanos. Yo no sé cuándo la gente va a entender que República Dominicana está en peligro. La gente va a entender que nuestra nación está en peligro cuando comiencen a dispararse por ahí las armas y los fusiles y los cañones, o cuando veamos los aviones sobrevolando, o cuando veamos que estamos en peligro constante. Tenemos que orar por nuestra frontera dominicana y por nuestra nación dominicana. Estamos en peligro, mis hermanos. No porque usted vea que las cosas están rodando por ahí y la gente está haciendo una vida común. Los organismos de inteligencia saben las cosas que están pasando. Todo. Tenemos que orar porque tenemos que el presidente, ahora lo llamaron de Washington y tiene que ir para allá porque parece que le van a dar un ligero jaloncito de oreja. Comencemos a orar, que nosotros sabemos cómo orar para que se confundan ellos allá en el nombre de Jesucristo y que podamos salir en victoria en ese viaje, o que ese viaje se desvanezca y no se dé, porque en el nombre de Jesucristo vamos a salir victoriosos. Esta república es libre e independiente de toda potencia extranjera y nuestra isla no se va a hundir. Y seguiremos honrando al Dios vivo y de poder. Y se mantendrán nuestros símbolos patrios ondeando la bandera y el escudo abierto allá con la Biblia abierta, la Biblia abierta, ondeando la palabra Juan 8:32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Por eso nos enseñó el Señor Jesucristo a predicar la palabra. Ella nos hace libre. Juan 5:39, aprended de las escrituras porque ellas hablan de mí. Parece que en ellas hay vida eterna. Tenemos que vivir eso. El maestro vivió y se entregó constantemente, sufrió el oprobio por cada uno de nosotros, para que hoy nosotros podamos decir que tenemos un Dios vivo y de poder, y que gracias a Él estamos vivos, estamos de pies, gracias a Él tenemos una familia, gracias a Él tenemos sustento, gracias a Él nosotros podemos compartir y socializar cada uno de nosotros. Demos gracias a Dios por todas esas cosas,
Ya yo creo que estoy terminando, pero aún no termino. El Señor es tan hermoso. El maestro en un momento determinado fue al templo. Y allí, ¿qué estaba pasando? Vendedores de qué? De todo. Absolutamente de todo. El Señor hizo unas cuadras, un látigo, colocó las mesas, repartió a todo el que estaba allí, sacó los animales. ¿Sabe lo que estaba pasando ahí, hermano? ¿Usted sabe lo que estaba pasando allí? Resulta ser que cuando la gente iba al templo a ofrecer, y usted se pasaba 1 año, 2 años guardando como los rituales que decía la palabra, el animalito lindo, sin defecto alguno, sin nada. Los sacerdotes, los que tenían allá esos negocios, cuando iban a entrar al templo a ofrecer los sacrificios, ellos estaban parados y cuando ellos veían que venía el animalito, decían, no califica, nosotros tenemos lo que califican aquí. Y tenían que comprarle los animalitos que estaban ahí para hacer sus rituales. Señores, como yo le dije el otro día, esto no cambia. Esto es viejo, este problema, señores. Esto es una maña vieja. Esto es una maña vieja. No, lo tuyo no sirve. No, mira, tiene problemas. Pero ¿dónde está el defecto? ¿Dónde está el problema? No sirve. Mira, este está bonito, te cuesta tanto. Y ahí estaban los cambistas, estaba todo el mundo, el que no tenía menudo, a lo mejor hasta los prestamistas estaban ahí, pasó un prestamista y una cosa. Pero el Señor se incomodó y los sacó a todito y dijo, no hagáis de la casa de mi padre cueva de... ¿Verdad que sí? Muchas versiones como esta dicen, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Pero muchos de nosotros, y tengo que decir que somos pastores porque siempre vivo castigando a los pastores. Yo sé que no me van a invitar a predicar nunca a ninguna parte del mundo, porque yo sé que estamos llenos de muchas malas mañas y queremos agarrar a la gente y comenzar a decirle tantas cosas. Pero el evangelio hay que predicarlo como dice la palabra, hermano mío. El evangelio no se puede desvirtuar porque tú quieras favorecerte. Dice la palabra de Dios que el que no trabaje, que no come. El apóstol Pablo trabajaba y hacía carpas. Entonces, si tú tienes algún oficio, aprende. Y si no lo tienes, apréndelo a hacer. Una cosa es que la iglesia te bendiga y otra cosa es que usted quiera vivir de la iglesia. Y es verdad que la palabra dice que el obrero es digno de su salario y que si hay un pastor a tiempo completo, usted debe recibir la remuneración. Pero en estos tiempos la iglesia no está para mantener al pastor con todas sus cargas, porque el pastor tiene demasiada responsabilidad. El pastor también tiene que trabajar. Amén. La esposa del pastor también trabaja. Así que cuando el Señor nos agarra y coge el látigo, mis hermanos, y nos corrige, no nos pongamos guapos. Cuando la palabra nos dé duro por la espalda, no salgamos corriendo de la iglesia y digan, yo no vuelvo ahí, ese pastor solo predica tal cosa. No, la palabra dice que el padre al hijo que ama, ¿qué hace? Corrige. Y cuando corregimos a los hijos, evitamos cárceles futuras. Yo recuerdo en la entrada de una puerta de una oficina de abogado en un lugar donde yo trabajaba, que tenía un letrerito ese abogado ahí, que decía, si tú quieres paz, trabaja por justicia. Entonces, si nosotros queremos ver días buenos, trabajemos por predicar la palabra y la sana doctrina y enseñar a nuestros hijos a caminar y a corregirlo conforme a lo que manda la palabra. No es que usted va a agarrar una vara, una varilla y va a agarrar a un muchachito y le va a dar una golpeada y lo va a traer y lo va a jalar y lo va a sacudir de aquí para allá. Así no se educa, así no se enseña. Cuando el Señor dice corrige con varas, que tiene que ser enérgico, que tiene que tener el carácter de autoridad de papá y mamá. Papá y mamá tienen que ponerse de acuerdo en el castigo que van a dar a los hijos, ponerse de acuerdo y no que papá o mamá interfieran y se descalifiquen uno al otro delante de los hijos, porque entonces los hijos no van a respetar a nadie. Por eso el Señor corrigió con vara en ese momento. Por eso dice la palabra, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Que Jehová lo reprenda en el nombre de Jesucristo en todas nuestras vidas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Y aquí voy a decir obedecer, porque si digo más,